la leyenda, los mitos, el perfil biográfico. Hoy revisaremos un par de textos y por fortuna, pues de autores contemporáneos, ¿no? Para no estar siempre hablando de los grandes muertos, sí, por ahí apelaremos a los grandes muertos, que siempre son númenes, son guías, pero pues es importante también ver que esto que escribimos es algo cotidiano, ¿no? Y que es algo que no está nada lejano de nuestra posibilidad, porque luego todavía hay quienes le tienen un poquito de miedo a la hoja en blanco, ¿no? Por fortuna creo que ya hay compañías que nos están siguiendo, que ya han ido confrontándose a todos nos pasa, ¿eh? O sea, no porque lleves 20 años, y te levantas un día y está el miedo a la hoja en blanco. Entonces vamos a irles compartiendo algunos materiales para ir abordando esto. A ver, vamos a iniciar con una pequeña presentación en PowerPoint. Ahí está, narrativa de la memoria, el banner que tiene la calendarización. Ya pasó el taller de cuento que coordinó y dirigió Alex. Estamos haciendo el de narrativa de la memoria y pues obviamente están más que invitados a sumarse a los dos ensayos que tendremos, perdón, a los dos cursos que nos quedan, que es el de ensayo, que estará Jesús Bucio guiándolo. Y pues creo que no podría tener mejor sinodal de poesía que Diego Arredondo, ¿no? Todo esto, obviamente, con el apoyo de la Secretaría de Cultura. Bueno, pues vamos andando un poquito. Vamos a ir con algunas frases como justo para apelar a la memoria. Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Jorge Luis Borges. Y luego, pues para cuestiones un poco más terrenales, el diccionario de la lengua española, ¿no? ¿Qué es la memoria? Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado. Bien. Y pues ahora sí, me autocito, les mandaré el material, hay quienes ya lo tienen. No es algo que partamos de cero, es la tercera vez que tenemos la posibilidad de dar este curso. Eh, pero me traje el párrafo donde creo que está como un poquito más claro lo que es la narrativa de la memoria. Narrativa de la memoria es todo aquello que da cuenta de algún suceso del pasado, con el ánimo de perpetuarlo, de rescatarlo del olvido, mediante el acto de comunicarlo, ya sea mediante una crónica, una entrevista, un diario, la historia de un objeto, biografía cultural, el recuerdo de alguna receta de cocina, un remedio a base de herbolaria, algún mito o leyenda olvidados. Aquí a lo mejor vale la pena que les platique brevemente o les recuerde, porque seguramente en más de una ocasión si ya me lo escucharon o incluso lo saben antes de, ¿no? Por ejemplo, hoy hablamos de los cuentos de los hermanos Grimm, pero lo que hicieron los hermanos Grimm fue ir a la parte más alejada de Alemania y entrevistar a las personas mayores y decirles, cuéntenme las narraciones que le decían a ustedes de niño, cuéntenos esas historias. Entonces los hermanos Grimm hicieron esa recopilación de relatos, que es lo que hoy conocemos como los cuentos de los hermanos Grimm. Es decir, es una recopilación. Si nos, si nos pusiéramos un poco del lado del nuevo continente, que de nuevo no tiene nada, pero cuando llegan los españoles, pues por fortuna también llegan algunos sacerdotes muy ilustrados, como es el caso de algunos de ellos, como Fray Bernardino de Sahagún, que se dedica a valorar la historia mexica, y entonces no sé por qué alguien tiene ahí abierto su micrófono. Si nos hacen favor de cerrarlo, por favor. No sé quién lo tiene abierto, pero si nos ayudan con eso, gracias. Entonces, a ver, retomo. Hablaba de Fray Bernardino de Sahagún, que no solo lo hace él, tiene un equipo de escribas que lo ayudan a entrevistar a los adultos mayores que sobreviven de la época de la conquista. Y entonces es justo que tenemos un libro fundamental para acercarnos a aquellos días que son historia verdadera de las cosas de la nueva, historia de las cosas de la Nueva España, que pueden encontrar y que es un deleite, ¿no? Sí, es una fuente española, pero justo destruyeron todo y es de los pocos materiales que nos quedan. Hay que cuestionarlo, obviamente, con la objetividad necesaria, pero justo este recurso de dejar por escrito la palabra de los ancianos, de nuestros mayores, es decir, rescatar la memoria, la narrativa de la memoria, nos permite hacer esos acercamientos. Por ahí vamos a ir hablando un poquito de cultura material. Los objetos también tienen su historia. No hay ningún objeto que no tenga una historia.
Eh, y bueno, los objetos tienen su propia historia, guardan secretos. ¿Por qué no develar esos misterios? Si se les interroga de modo adecuado, pueden transmitirnos sus historias, su recorrido por este mundo. En el antiguo Japón, hay una técnica japonesa que cuando un plato se rompe, en lugar de desecharlo, lo pega con polvo de oro, porque las cicatrices también forman parte de nosotros. Si lo pensamos en una época donde hoy se desecha todo con singular alegría, ya no podría hablar solamente de la comida rápida, hablamos justamente de si ustedes revisan las estadísticas, hay más divorcios en los últimos 20 años que en el resto del siglo pasado, ¿no? Es por algo. Vivimos en un mundo efímero, el mundo de lo rápido, de lo quiero todo rápido y sencillo. Entonces, justamente ese tipo de alegorías, de símbolos, pues nos recuerdan el valor y la importancia de las situaciones. Es una forma de resignificar las heridas, esa técnica japonesa de pegar los platos. Bueno, a ver, ¿alguien sabría decirme? A ver, vamos a ir platicando un poco para que no se vuelva puro monólogo. ¿Alguien podría identificar esta arma? Obviamente es un arma, es un revólver, pero ¿alguien sabe alguna historia en particular de esta imagen? ¿Nadie? De Bueno, los pues, vaqueros de Estados Unidos, ¿no? ok, sí, claro, hay una remembranza por el mundo del oeste. Sí, pero es mucho más contemporánea, ¿no? Es del viejo oeste este revólver. Es un revólver Taurus de calibre 22, armado en Brasil, que llega a Estados Unidos y que entra de modo ilegal a México y que llega a las manos de alguien llamado Mario Aburto y que en 1994 de esta arma va a salir uno de los disparos que asesinan a Colosio. Estamos hablando de un objeto y ese objeto nos puede contar su historia. Ahora se encuentra pues resguardado por la federación, pero en sí misma este revólver guarda esa historia. A ver, ¿alguien ubica esta otra imagen? A ver, piense. Seguramente la han visto ya en alguna ocasión también. No Ay, importa que creo que eso tiene que ver con Selena, ¿no? Muy bien, Natsa. Es el micrófono que acompañaba a Selena Quintanilla en todas sus presentaciones. Si se dan cuenta, en la parte superior está lleno como de un color rojizo, casi rojo, donde Selena se pegaba el micrófono. Entonces, este micrófono nos podría hablar justamente, pues, de alguna parte de la vida de Selena, ¿no? Y vamos hablando de cómo los objetos son una ruta para ir entrando a esas historias de la memoria, ¿no? Y a ver esta otra, esa es más fácil. Digo, ya es para los que estamos medio dinosaurios. Es la de que usaba Cuauhtémoc, Blanco, Ajá. ¿De qué año es la del 94 o la del 98? del 98, ¿no? Justamente. Sí. Y recordamos esta camiseta porque es uno de los diseños más bonitos que ha tenido la selección mexicana, ¿no? E incluso nos viene a la memoria el gol de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que le mandan el pase y casi se avienta, ¿no? Para rematarlo con los dos pies. Y vienen esas escenas que forman parte de nuestra memoria. Y podemos brincar de una cosa tan lejana como es el revólver de Aburto al, a la camiseta de la selección. Y esa fue una selección que yo hice al azar de imágenes, ¿no? Si ustedes hacen su propio rastreo, seguramente se les van a empezar a despertar algunas cosas. Ahora vamos a platicar un poquito de cómo hacer singulares y subjetivas estas historias, porque por un lado, podemos narrar las historias, digamos, pues de la colectividad, justamente la de la camiseta, pero también es importante, y creo que es ahí el valor que le podemos dar cada uno a profundidad, cuando le damos una carga personal a esas historias. De hecho, esa me la estaba preparando, estaba dando un repaso por el material que estamos trabajando y me encontré eso de la arquidiócesis, ¿no? De México, pero nos hablan de la Virgen de los Remedios, ¿no? De la escultura como tal, y hace ese trabajo de patrona de la arquidiócesis de Tlalnepantla, llega con los españoles, se encuentra a Naucalpan, llega con Hernán Cortés. Para mí es una pieza pues que tiene un gran valor histórico, ¿no? Más allá de que creas o no creas en lo religioso, y podríamos incluso abrir la parte más histórica. Miren, si recordamos un poco la lucha de independencia,
el ejército realista llevaba una bandera de la Virgen de los Remedios y el ejército insurgente llevaba la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y está la guerra de las vírgenes. Y podríamos narrar esa historia, si les interesa, ¿no? Ahí está la narrativa de la memoria. Obviamente que para volverlo algo un poco más literario, tendríamos que hacer un desarrollo y no quedarnos pues prácticamente con esta infografía, ¿no? Que creo que hasta eso está bastante bien hecha la infografía. Hay que darle su crédito a la arquidiócesis, ¿no? Bueno, y hoy vamos a hablar justamente un poco de cultura material, vamos a hablar un poco de crónica y vamos a hablar de perfil biográfico. A ver, ¿qué nos dice? Ahí se me fue una R, ahí iba a decir Thomas Carlyle. La biografía es la única historia verdadera. Él es el autor de un libro sobre los héroes. Y por acá otra cita que nos encontramos. Ahora se me fue este señor de los detectives salvajes. A ver, recuérdenme. Bolaño. Esa frase es de Bolaños. No os lo vais a creer, pero ayer por la noche, a eso de las 4 de la madrugada, vi en la tele una película que era mi biografía o mi autografía, o un resumen de mis días en el puto planeta Tierra. Me cago en la hostia santa. El susto que me dio casi me hizo que me cayera del sillón. Lo sorprendente que podría ser escuchar nuestras propias historias, como si fuéramos alguien ajeno a ellas, ¿no? Porque estoy casi seguro que cualquiera, bueno, a mí me gusta recordar el proceso de muchos autores, el caso de Ramón María del Valle Inclán, autor español, cabeza de la generación del 98 y uno de los máximos representantes del esperpento, que decía que para verdaderamente escribir novela y tener un proceso creativo, pues habría que pasar los 30 años, ¿no? Porque ya cuando pasas 30 años, tienes un poco más que contar, ¿no? O sea, la vida ya no, nos está cobrando un poco el tema de, pues ya no somos jóvenes, pero tenemos historias que contar, nuestra propia biografía. A ver, un fragmento. ¿Quién me ayuda a leer ese fragmento de Confieso que he vivido de Pablo Neruda? A ver, alguien que se anime. ¿Quién dice yo? Yo, Adelante, Maura, por favor. sí. Dice, estas memorias o recuerdos son intermitentes y a ratos olvidadizos porque así precisamente es la vida. La intermitencia del sueño nos permite sostener los días de trabajo. Muchos de mis recuerdos se han desdibujado al evocarlos. Han devenido en polvo como un cristal irremediablemente herido. La memoria del memorialista no son las memorias del poeta. Aquel vivió tal vez menos, pero fotografió mucho más y nos recrea con la pulcritud de los detalles. Nos entrega una galería de fantasmas sacudidas por el fuego y la sombra de su época. Tal vez no viví en mí mismo, tal vez vivía vida de los otros. De cuanto he dejado escrito en estas páginas se desprenderán siempre, como en las arboledas de otoño y como en el tiempo de las viñas, las hojas amarillas que van a morir y las uvas que revivirán en el vino sagrado. Mi vida es una vida hecha de todas las vidas del poeta. Gracias, Maura. Bien, pues lectura totalmente recomendable. Si les interesa el tema de las memorias, justamente estos raptos biográficos, pues está Confieso, está Vivir para contarla de García Márquez, y no se va enterando también de los procesos creativos. Para mí eso es como algo bien rico, porque como que se descolocan un tanto y sin quererlo a veces te dan como esos momentos en que les llegaba la inspiración, la escritura, lo que obviamente lo que vivieron, el contexto que les tocó transitar, ¿no? A ver, ¿alguien ubica a esos dos actores? ¿Y de qué película es? Es esta Pedro Infante y el hijo desobediente, ¿no? Por ahí casi, te vas acercando, muy bien. Y es esta María, no, no me acuerdo ahorita. Sí, qué bueno que me dijeron que Pedro Infante y que no Woody, ¿no? Porque con eso de que ahora puro Pixar, ¿sí es Pedro Infante? Sí. Si fuera María Félix o Dolores del Río, inmediatamente lo hubiéramos ubicado. Pero resulta Sí. que en esta misma época hay una serie de mujeres bellísimas, grandes actrices, que están en el olvido y que están esperando que alguien se tome una media hora, 2 horas, 3 horas para escribir un perfil biográfico de ellas, ¿no? Un recuerdo para traerlas desde aquellas épocas
del siglo de oro, del cine de oro mexicano. A ver, pues vamos a... La película es La oveja negra, que ya ven que tiene su continuación, ¿no? ¿No serás la mujer de tu hijo? Donde se da este duelo actoral entre Pedro Infante y uno de los Soler. Fernando. Fernando, y que aparte es una película, las dos películas son bien buenas para trabajar Sí. el tema de la adolescencia, el tema Sí. del padre que no quiere dejar un lugar en el mundo al hijo, ¿no? Porque el padre, todos hemos crecido, y nuestro destino es morir, y nuestro destino es irle dejando espacios a los que vienen detrás de nosotros. Y es algo que, por ejemplo, Fernando Soler, en el papel del padre, pues no quiere hacer con Pedro Infante. Entonces, esta mujer es Amanda del Llano. Y aparte de ser cantante, de ser actriz, era cantante. Si ustedes se meten a YouTube van a encontrar un par de discos de ella. Entonces, a esto me refiero mucho y quiero pensar que está quedando un poquito claro qué es la narrativa de la memoria o para dónde vamos cuando estamos haciendo este intento de no solo acercarnos a la crónica forma parte fundamental en el tema de la narrativa de la memoria, pero la narrativa de la memoria es mucho más, ¿no? Bueno, vamos ahora a estimularles un poco el ánimo creativo. A ver, déjenme ver con qué empezamos, ya sé. Déjenme les comparto ahora estos minutos de un video. Acá está. A ver si se acuerdan, a ver si lo ubica. ¿Ya vieron a qué película es? Ya Ratatouille. quienes han estado conmigo en otro curso, ya seguramente eso ya se os he dicho, pero es como la parte más psicoanalítica que vamos a ver y sí me interesa mucho que la podamos revisar sin tanta cuestión teórica. No es posible. ¿Quién hizo el ratatouille? Ok, son esos segundos porque ni siquiera es mucho tiempo lo que vamos a verlo, pero aquí queda bien claro, me interesan mucho esos segundos, menos de un minuto, porque es el tema de que cuando logras conectar con la memoria de un momento que es singular, que es personal, o sea, ya no solo hablar de la Virgen de los Remedios, hacer como la historia, la escultura y lo material. El día de ayer presentábamos la antología de minificción y una compañera hablaba de una cazuela, ¿no? Y se remitía a la cazuela de la abuela y logró trasladar esa esencia a su texto. Cuando encontramos ese objeto, ese recuerdo, esa experiencia, eso algo vivido, y lo podemos poner por la parte escrita, estamos apelando a la narrativa de la memoria. Eso es para mí lo importante. ¿Y cómo lo podríamos hacer? A veces con un poco de crónica, a veces describiendo, a veces recuperando aquella leyenda que nos contaban los abuelos, lo que hacían los Grimm, ¿no? Y que empecé ese rato diciendo, es un poco hacia donde vamos. A ver, vamos a ir convocando un poquito al pasado. Vayamos ahora a otro momento, igual se los comparto. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo que estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel. Deja que me la ponga y entonces dime si así era él. Dame la muñequita de grandes ojos color de mar.
Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá. Enséñame tu vestido que hace ruidito al caminar. Y cuéntame cuando ibas en carretela con tu papá. Dame aquel libro viejo de 1000 estampas, lo quiero abrir. A los niños en estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír. Bueno, pues esto me estoy refiriendo mucho con hacerlo personal, con hacer singular una historia. Podríamos hacer como la tarea y decirles, a ver, háganse la biografía de Valentín Pimstein, porque cuando hagan la biografía de Valentín Pimstein, van a hacer un recorrido por parte de la historia de la telenovela en México. Cualquiera de ustedes lo podría hacer, haciendo búsquedas en internet. Pero ¿qué pasa si yo les digo, hagan la historia de la telenovela con la que se sentaban a ver con su mamá? Eso va a ser muy diferente. Y es ahí donde vamos a volver singular y personal nuestras historias. Y esa es la carga que solo cada uno de ustedes puede dar. Pueden tomar 20,000 talleres con quien guste, pero esa parte solo la van a poder transmitir ustedes, porque son ustedes. Es lo que acabamos de ver un poco en Ratatouille. Llega Egon, el crítico, al restaurante y dice, a ver, pues dame tu mejor platillo, ¿no? Y tienen una intuición porque ven las recetas del antiguo, de Gustave, del antiguo cocinero, y se encuentra con el Ratatouille. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué encuentra eso? Porque vuelve a encontrar a su mamá en ese platillo que se le está preparando recientemente. Ese es un punto nodal en Ratatouille. Digo, la película es bien linda y tiene como muchos otros momentos, pero esa es la parte nodal, no justo es hacia la parte final, no es por algo que se desemboca en el desenlace. Y bueno, la invitación que nos hace Cricri es, pues, a veces eso que no queremos hacer, porque luego también duele, ¿no? Abrir la historia de nuestros antepasados está con la abuelita, es la cuestión transgeneracional, son 3 generaciones. Cuéntame la historia de mi abuelo, ¿no? El militar. A ver, cuéntame, a ver, enséñame la muñeca con la que jugaba mi mamá. O sea, esas cosas son tremendas, ¿eh? O sea, parecen como muy sencillitas, pero tienen su profundidad y tienen su poética. Y pues obviamente que hay resistencias a veces, ¿no? Porque todos contamos lo alegre, pero nos duele lo triste, nos duele lo traumático. La escritura también puede ser una forma de acercarnos, yo no creo que en la cura, pero sí en la resignificación, como hablábamos del plato japonés ese rato, ¿no? Por eso inicié también hablando con esa imagen y con esa técnica de, ¿qué hacemos con un trauma? ¿Lo tratamos de esconder o lo mostramos y lo resignificamos? Es parte de lo que quería hacer. Y vamos a pasar a una parte más literaria, ya para que no piensen que acá pura cosa deprimente, que los quiero deprimir. Entro a un curso y encima que pongo mi tiempo termino deprimido, ¿no? Y al final les aplico la del coaching y les paso mi tarjeta, ¿no? Para que tomen terapia conmigo, ¿no? Así funciona el marketing. Bueno, vamos a leer, les voy a compartir un texto justamente del año pasado, ese texto de nuestra compañera Gloria Ramírez Olivares, que pues, no he sabido de ella, no he sabido qué ha sido de Gloria, pero ella nos compartió ese texto que a mí se me hace aquí, bueno, que sí estamos más cerca de la crónica. ¿Por qué vamos a hablar de la crónica? Porque tenemos una asociación de hechos, está narrado, se privilegia pues justamente el orden temporal, y van a ver que en pocas palabras se puede lograr un texto. A ver, ¿alguien que no haya participado que nos quiera ayudar a leer este texto? Antigua Estampa. ¿Lo puedo leer? Por favor. Déjame subir un poquito el puntaje para que sea más sencillo. A ver, ahí está. Hilo. Recuerdos que a pesar del tiempo no lograron borrar. Cosas conocidas y observadas durante los primeros 40 o 50 años del siglo pasado. Desapareció el río Magdalena
con sus cascadas y sus puentes de Tizapán. Loreto, así como sus verdes riberas. Desaparecieron también las huertas, los manojos de flores y el periódico diario. Los pintorescos pregoneros, que yo aún evoco, aumentaban lentamente las actividades de la mañana por las calles empedradas. Las cerradas mulas se dirigían al mercado, cargando sobre sus lomos increíbles cantidades de cacharros de barro, al igual que lo hacían fornidos vendedores sobre sus espaldas, quienes, a veces sonrientes, pregonaban toda clase de mercancías. El cartero, de arreglado uniforme, repartía la correspondencia. Por su parte, el humilde el pajarero llevaba sus jaulas en la espalda, tratando de ganar unos cuantos centavos con la venta de sus hermosos jilgueros y gorriones. Chichicuilotitos vivos, ofrecía chichicuilotera, eran aves de corral, guajolotes, gallos y gallinas. Con su silbato, el afilador de cuchillos y tijeras anunciaba sus servicios, mismos que se ejecutaban en un tripié al que se sujetaba un esmeril. El melcochero se dedicaba al trueque, daba un pedazo de dulce de piloncillo con canela que traía en una charola de fierro y, con un pequeño cincel y martillo, lo partía. Se llamaba melcocha y nos la daba a cambio de ropa vieja. Entonces, cuando los niños de la vecindad lo escuchaban, corrían a pedirle a su mamá la ropa que ya no usaban para cambiarla por un trozo de melcocha. En alarde de equilibrio en una bicicleta, el panadero llevaba sobre la cabeza un canasto grande, redondo, hecho de palma, repleto de pan blanco y bizcochos, ropa usada que comprar, o bien ropa vieja que vendan, exclamaba el ropavejero en las calles. ¿Quién no recuerda al nevero? Pendidos de un aguantador, el tripero portaba los botes que contenían tripas de res y carnero, así como panzas de ganado vacuno que rápidamente vendía. El merenguero llevaba sus deliciosos productos de color rosa y blancos dulces en una tabla. A este vendedor le gustaba echar volados. Siempre pedía sol. A mí me daba pena verlo perder contra uno de mis hermanos, quien siempre pedía águila y ganaba. No olvidemos al organillero. Su música a veces se escuchaba alegre y otras veces triste. ¿Cómo olvidarme de los pajaritos de la suerte? Su dueño les ordenaba: dile a la señorita lo que quiere saber. Después, el pajarito salía de su jaula, iba donde estaba una cajita con pequeños sobrecitos de colores y con su piquito sacaba un sobre. Le daban de premio alpiste y obediente se metía de nuevo a la jaula. Ilusionada, una abría el sobrecito que tenía escrito el mensaje: no te vas a casar con el que tú quieres. Leí una vez. Nostalgia del pasado. Vale, gracias, Ronald. Bueno, ese es un texto que está en la antología del año pasado. O sea, no estoy hablando de los grandes cronistas. Ya hemos, en otro curso ya hemos hablado de grandes cronistas y por supuesto que los hay. Hablar de crónica podríamos llevar un año y podríamos seguir conociendo cosas nuevas, ¿no? Pero eso fue del año pasado y algo que a mí me llama mucho la atención es que logra recrear aquel ambiente, ¿no? De lo que ha ido desapareciendo, los pregones, los oficios, ese tono. E inclusive el momento en que la autora dice, pues yo también fui con los pajaritos, ¿no? Y me dice, pues no te vas a casar con quien tú quieres, ¿no? Entonces, aquí para mí está una crónica, está la narrativa de la memoria, tenemos sucesión de hechos, y pues tratamos de reconstruir a partir de nuestros recuerdos aquello que ya no está, que ya desapareció. Seguramente les ha ocurrido que han ido a algún lugar de la ciudad y dices, a ver, aquí hay algo, y ya no. Por desgracia ahora con la pandemia pues cerraron muchísimos lugares emblemáticos, ¿no? A veces comercios que tenían un siglo han dejado su lugar en este mundo y en esta metrópoli tan cambiante. Entonces justamente la narrativa de la memoria nos permite hacernos una pequeña pausa y dejar un camino para que alguien más que quiera leerlo lo pueda encontrar, ¿no? Aquello que ha ido desapareciendo.
A ver, déjenme, ahora voy a la otra parte. Oye, Armando, ¿y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues con mucha disciplina de su parte, mucho esfuerzo, porque pues esto tiene su trabajo, no es gratis. Todo lo importante en esta vida pues tiene que tener un costo, aunque sea simbólico. Entonces les voy a compartir ahora una lista que ya algunos de ustedes ya conocen. A lo mejor para algunos compañeros que van llegando, pues no la hemos visto. Esa es una lista que yo hice de 40 ideas para despertar la memoria y escribir, ¿no? Es como una suerte de sugerencias, no es ningún mandato ni nada por el estilo. La idea es que pues nos animemos, ¿no? A tomar y desarrollar algunos de esos puntos que son sugerencias, ustedes pueden encontrar mucho más. A ver, alguien que no haya participado que nos ayude a leer este listado. Yo, Adelante, Lucy, por favor. 40 ideas para despertar la memoria, Armando Escandón. Investiga el significado de tu nombre y pregúntales a tus padres por qué te pusieron así. Describe tu juguete favorito en la infancia. Cuenta la historia de tus abuelos. Narra la historia de alguna calle de la Ciudad de México que te guste. Narra la historia de algún monumento. Busca una fotografía antigua en tu álbum familiar y cuenta su historia. Escribe recetas de herbolaria de tradición familiar. Narra una leyenda poco conocida. Cuenta la historia de una canción de tu infancia que recuerdes. Narra tu primer enamoramiento. Escribe un esbozo biográfico de un personaje de la historia que admires. Investiga y escribe sobre el último día de la vida de un personaje histórico que te llame la atención. Guíate por Tránsito Sereno de Porfirio Díaz, de Martín Luis Guzmán. Realiza la retroreseña, es decir, glosa una película y contextualízala en la época en que apareció por primera vez. Realiza una entrevista imaginaria con algún personaje de antaño que sea de tu interés. Recuerda algún producto de tu infancia que ya no exista y cuenta su historia. Piensa en una canción antigua y escribe su historia. Guíate con el ejemplo de Peregrina, de Luis Rosado Vega. Investiga la historia de algún personaje prehispánico. Escribe un cuento en que tu yo de la actualidad se encuentre con su yo de los 12 o 15 años. Inspírate en El Otro, de Jorge Luis Borges. Cuenta un día de escuela cuando cursaste la primaria. Cuenta un día de escuela cuando cursaste la secundaria. Busca al adulto mayor de más edad de tu comunidad y pídele que te cuente su vida. Guíate por el ejemplo de Fray Bernardino de Sahagún y o de los hermanos Grimm. Escribe sobre costumbres ya desaparecidas, por ejemplo, alguno de los puntos del manual de Carreño. Da tu visión sobre crisis económicas duras que hayas vivido. 1982, 1988, 1994, 2008. Opina sobre personajes siniestros de viejos tiempos y escribe su historia. Por ejemplo, el viejo del costal, el sacamantecas, el coco, etc. Relata la historia de tu mascota más querida en la infancia y di cómo murió. Escribe sobre algún suceso trágico como el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, la explosión de San Juanico, 19 de noviembre de 1984, los sismos del 19 de septiembre del 85 y el 2017, o la pandemia por la COVID-19 en el 2020. Investiga qué es un exvoto y transcribe la historia de 3 de ellos. Haz la crónica de alguna excursión que hayas realizado en la primaria o la secundaria. Escribe la historia de la colonia en la que vives. Narra el momento más importante que hayas tenido con alguno de tus abuelos. Investiga un mito de la época prehispánica y escríbelo. Investiga una leyenda de la época colonial y escríbela. Investiga la historia de una mujer de la que se sepa poco y nárrala. Desde la ficción, asume la voz de un objeto que te interese y narra su historia. Investiga la historia de alguna flor y escríbela. Por ejemplo, la Nochebuena. Investiga la historia de algún juguete tradicional y escríbela. Valero, canicas, yoyo, muñeca de sololoy, etc.
Investiga la historia de algún juego ya poco practicado y escríbela. Avión, Stop, Las Traes, La Rueda de San Miguel, La Roña, etc. Elige alguna conmemoración religiosa del año, investiga sobre ella y escribe su historia. 2 de febrero, Día de la Candelaria, segundo jueves siguiente al Pentecostés es el Día del Corpus Christi, Día de las Mulas, 23 de junio, Día de San Juan, 12 de diciembre, Virgen de Guadalupe, etc. Investiga la historia de algún actor o cantante que te interese y tenga por lo menos 3 décadas de fallecido y del que se conozcan pocos datos. Escríbelo. Investiga el epitafio de 5 personajes famosos que te gusten y realiza un escrito con esa información. Bueno, pues en el taller vamos a tener solo 3 sesiones, que son como 3 semanas. Tal vez de esa lista de 40 puntos se les ocurra desarrollar 2 o 3. Creo que si nos manejamos en el rubro de las 500 páginas, pues viene una buena posibilidad para que trabajen en unos 3 textos, ¿no? Del que yo me comprometo mínimamente a revisarles por lo menos 1. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. 500 páginas, dijiste, Armando. Ah, dije 500 páginas, perdón, 500 palabras. Gracias por la corrección, Guille. Pues ni que fuera una tesis. Ni de maestría, porque ahora de doctoral. En las doctorales solo están pidiendo hasta 250, 300 páginas como mucho. Y no, ya bajaron mucho esos requerimientos. Ya Sí, no sí, son- sí, ya. Es una pregunta, entonces son 500 palabras máximo por trabajo. Sí, pues para que se empiecen a apretarle ahí. Ahorita platicamos un poquito de la estructura dramática si quieren. ¿Qué pasó, Esther? Adelante. Y buenas noches. Yo tengo una duda en cuanto a la crónica. ¿Cómo tendría que ser al final? Por ejemplo, en el cuento es introducción, desarrollo y bueno, ¿qué es planteamiento? Ni me lo sé. Planteamiento, desarrollo y el desenlace, el nudo y esas cosas. Entonces, en la crónica, ¿cómo sería el final? O sea, ahí no hay un efecto de sentido, solo son recuerdos. ¿Cómo sería un buen remate? Ahí es donde, porque puedo decir, bueno, mi abuelita me dijo esto y esto y esto. ¿En qué número de persona lo tengo que escribir? Y ya me dijo esto y esto, y cuando ella era joven pasó esto y ya. O sea, ¿cómo sería más o menos? ¿Cómo podría yo aprender a hacerlo bien? Gracias. Pues lo primero que tendrías que hacer, como se los digo siempre en todos los talleres, antes de ser no siquiera un mal escritor, un intento de escritor, hay que ser un excelente lector, ¿no? Yo creo que uno tiene que darse la oportunidad a veces de leer un poquito de todo, ir agendando lecturas. Y la crónica en particular es un género híbrido. Es un género que te permite usar herramientas de la novela, del teatro, por supuesto del cuento. Claro que los remates tienen que soler ser fuertes, pero tanto como una fórmula, porque ni siquiera el mismo cuento, tú puedes aplicar lo que haya dicho, no sé, Horacio Quiroga en el Decálogo, y no te va a funcionar en todos los cuentos, ¿no? Porque cada texto tiene una vida propia, cada texto requiere un tratamiento particular. Es difícil acabar los cuentos de la misma manera. Y tarde o temprano todos lo repetimos, ¿eh? O sea, a mí me encanta leer a Borges, pero yo me quedo con el Borges cuentista y el Borges ensayista, ¿no? Porque su poesía se me hacen como paráfrasis de sus propios ensayos y de sus propios cuentos. Y cuando ustedes hacen un análisis de los finales, de los remates, van a ver que vuelve a caer en el tema de la circularidad, en el tema de los espejos, en el tema, obviamente, del doble, de lo universal. Entonces, pues, hay que leer a Borges, pero también hay que leer a otros autores, ¿no? Que nos vayan dando un caudal. Yo creo que pues aprendes a escribir, Esther, como aprendiste a caminar, ¿no? Cayéndote, rompiéndote la cara. Así son los pasos para escribir y creo que aplica para cualquier género. Y justamente eso que tú preguntas, creo que puede haber fórmulas, pero también es una parte de cada autor, la parte que es subjetiva y que es singular y que nadie va a poder cambiar. Cualquiera nos podría pasar la receta de un platillo, pero no te va a salir igual. Apelando un poco a lo que estamos viendo de Ratatouille, ¿no? El hecho de que tú tengas la receta de cómo hacer un guiso no significa que te va a salir igual que la otra persona. Hay algo, esa parte, ocupemos la palabra poesía, pero en su etimología de poiesis, de creación.
Hay dos Guilles, caray, ¿cómo es eso? Ya, hablando de Borges, ¿no? Ya se está apareciendo acá el doble. Y el doble de Guille, ¿no? O sea, está rudo eso. Bueno, espero haber hecho un acercamiento a la respuesta, Esther. Yo creo que Sí. tendría que ver primero haz tu ejercicio y lo vamos trabajando. A ver, Sí. la palabra taller viene de la etimología steiler, que quiere decir astillero. ¿Qué es un astillero? Es el lugar donde regresan los barcos después de haber estado en el mar y regresan para arreglarse, ¿no? Para volver a trabajar esa parte de la madera que se levantó, volver a darle dirección al timón y volverse a ir al mar, ¿no? Los talleres son necesarios y los de Sembrando Voces, los de Maladrón y todos los que puedan, tengan diversos sinodales para que tengan diferentes experiencias y opiniones, ¿no? Sobre cómo ir construyendo su propio proceso. A ustedes les va a tocar estar en su momento en el océano solitos y van a decir, ay, caray, ¿qué hago, no? Ustedes sabrán si bajan la vela, si toman alguna dirección, si arrojan cosas por la borda para no hundirse, si se avientan a atravesar el huracán o se esperan a que amaine la tormenta, ¿no? Son decisiones que ustedes van a empezar a tomar, pero justo los talleres y la lectura. Yo creo que la lectura es primordial. Hay que leer crónica. Si me están preguntando de crónica, pues híjole, hay que buscarse unas buenas antologías de crónica para cultivarlas, ¿no? De hecho, qué bueno que lo preguntan. A colación de lo que nos planteaba Esther, vamos a ver, ya revisamos una crónica de una compañera que apareció en la antología. Vamos a revisar ahora, justo como estamos hablando un poco del perfil biográfico, vamos a ver eso de Enrique Serna. Enrique Serna está vivo y creo que es un escritor que pues también ya tiene su reconocimiento, ¿no? Sus horas de vuelo. A ver, ¿quién nos ayuda a leer La Morena Magnética? Y ese es un texto reciente, ahora lo van a ver. ¿Quién dice yo? Que no haya participado para que todos animen. ¿Nadie? Yo, profesor. Por favor. La morena magnética. La memoria de la libido es más fiel que la del cerebro, pues actualiza el deseo como si hubiera brotado ayer. El viernes pasado fue un día de luto para los cinéfilos de la tercera edad. Caíamos en un estupor helado al enterarnos de que había fallecido en Los Ángeles Meche Carreño, una fascinante diva de los años 60 y 70 que transitó del nudismo provocador al cine de arte y dejó sin aliento a millones de admiradores. Como Greta Garbo, Meche se retiró a los 42 años para que el mundo la recordara en todo su esplendor. No quiso aceptar papeles de madre o abuela. El triste destino de las actrices mexicanas que desean seguir trabajando al envejecer en un mundillo de la farándula donde predominan los estrellatos caducos. Llevaba mucho tiempo retirada de las pantallas y quizá por eso su pérdida no tuvo la resonancia que se merece. Al encontrar la noticia arrinconada en las páginas anteriores de la sección de espectáculos de un periódico nacional, confirmé que el país le ha dado la espalda a su propia mitología cinematográfica. Por lo menos en ese terreno ya somos, desde hace tiempo, una colonia sin amor propio. ¿Quién fue Meche Carreño? Espero que la Cineteca programe pronto una retrospectiva de su filmografía, pero mientras eso sucede, invito a los lectores jóvenes a ver en YouTube algunas de sus películas como La Inocente y La Choca. Son bastante malas, pero lo que menos importa es la pobreza imaginativa de los directores y guionistas. La belleza felina de Meche las absuelve de la ignominia. Era una morena con cara de ángel, quizá un poco tímida en el trato social, que delante de la cámara se transformaba en pantera. Nacida en Minatitlán, cuando era una adolescente, Meche se vino a probar fortuna en la capital. Según la leyenda, a los 17 años vendía quesadillas en un anafre colocado a las afueras de la Arena Coliseo. Ahí la descubrió el productor José Lorenzo Zacani, que la dio a conocer en un lanzamiento publicitario espectacular. Una sesión de fotos en monokini para una jauría de fotógrafos congregados en el balneario Bahía. Durante largo tiempo, aquellas fotos fueron objeto de culto en los altares votivos de los talleres mecánicos. Los niños que nos colábamos a verlas asociamos desde entonces el despertar de la carne con el olor de los aditivos. Con la sangre enemiga, dirigida por Rogelio A. González y basada en la novela de Luis Espota,
Meche tuvo su primer éxito en taquilla, que luego refrendaría en muchas otras películas. Hasta entonces solo hacía papeles de niña sexy, pero dio el estirón como actriz al hacer mancuerna con su segundo esposo, el escritor y cineasta Juan Manuel Torres, uno de los nuevos valores favorecidos por el cine estatal en el sexenio de Echeverría. El terruño los unió, pues él también era de mina, como dicen los costeños de allá. Con Torres filmó La otra virginidad, La vida cambia, El mar y La mujer perfecta. Director con grandes ambiciones. Torres había estudiado en Polonia y aunque sus películas llenas de diálogos farragosos adolecían de cierta flacidez dramática, en ellas Meche Carreño demostró que podía interpretar papeles complejos. Me tocó seleccionar los fotomontajes de las dos últimas cuando era redactor publicitario en Procinemex. Con el pulso trémulo revisaba las hojas de contactos y las diapositivas que despedían efluvios magnéticos. Junto con Emily Kranz, la inolvidable chica Yeye que bailaba con las botas blancas en las jaulas de Orfeón a Gogó, Meche Carreño fue quizá la única estrella morena de aquellos años. Acabó con el cuadro en un mundillo cinematográfico donde las güeritas partían el queso, como luego lo hicieron en Televisa. Se le puede considerar una precursora del actual movimiento Poder Prieto, encabezado por Tenoch Huerta. Tal vez por eso Juan Gabriel le dio el coestelar en su película autobiográfica El Noa Noa. El cisne de Ciudad Juárez necesitaba una actriz con el fenotipo cobrizo de las vedettes que lo acompañaban en la variedad del congal juarense, donde aprendió a lidiar con el público bronco. Atesoró una entrañable imagen de aquel churrazo, la fraternal escena donde Juan Gabriel y Meche se toman una caguama tendidos en los catres de un cuarto de azotea. La conocí a mediados de los 90, en las 300 o 400 representaciones de Aventurera, cuando coincidimos con nuestras respectivas parejas, en una mesa del Salón Los Ángeles. Llevaba el pelo teñido de azul y todavía era una mujer arrebatadora. Es increíble que los productores de entonces no le hayan sacado provecho a su etapa de madurez. Desde luego, me declaré su fan y le rendí pleitesía. Tuvimos una charla ligera con ella y con su galán, un gringo milloneta cuyo nombre no recuerdo. La desmemoria del público ya le había devuelto al anonimato, pues nadie se acercó a pedirle un autógrafo. Así de relativa es la fama en un país donde el Star System destruye todo lo que inventa. Serna Enrique, La morena magnética, el milenio, 29 de julio de 2022, disponible en línea. Gracias. Bueno, como se dan cuenta, ese es otro texto que no tiene muchos meses. De hecho, hice el ejercicio previo al taller de... Quería hablar de autores contemporáneos, vivos, ¿no? Para que no siempre estemos remitiendo a los grandes muertos. Obviamente que si me preguntan, oye, Armando, ¿qué cronistas? Pues yo tengo mis cronistas, ¿no? Pero mis cronistas son muy particulares. Yo creo que el camino de la lectura también es bien personal. Cada uno va eligiendo, ¿no? El propio Borges, cuando le preguntaban, oye, que decía, si ese libro te aburre, no importa si sea la Divina Comedia, el Quijote, y a ti te fastidia, pues déjalo. Busca algo que a ti te impacte, ¿no? No es que yo no conozca el Ulises de Joyce o a Proust, pero me dan una flojera tremenda, ¿no? Porque me interesa otro tipo de literatura. Y no es que yo sean malos autores o que yo sea un mal lector. Simplemente tengo gustos diversos. Y lo que yo quiero lo voy a encontrar en otros autores, ¿no? Entonces me acerco a esos autores. Un primer trabajo sería, pues háganse una rutita de cronistas, de reseñistas biográficos, que les empiecen a dar luces. Por ahí en el listado de las 40 ideas para despertar la memoria, yo les hablaba de ese texto de, justo uno de Borges, el otro Borges, que es un cuento donde se encuentra el Borges joven con el Borges viejo, y tienen ese diálogo, ¿no? O les decía, a ver, ¿quieren hablar de la muerte de alguien? Pues para mí uno de esos textos como entre lo literario y lo histórico, de nadie menos que de la mano de Martín Luis Guzmán, ¿no? En el tránsito sereno de Porfirio Díaz. Alguna vez lo trabajé en un taller y un compañero nos decía, híjole, es como que Martín Luis Guzmán idealiza un poco a Porfirio Díaz, ¿no? Le da, a pesar de que él fue villista, ¿no? Le da un respeto al personaje en el momento de la muerte y habla de sus exequias, ¿no? Y de qué ocurre con él en esos últimos momentos de vida que tiene en París. Bien, hasta aquí preguntas, dudas, algo que quieran mencionar.
¿Nada? O soy muy bueno o soy muy malo, ¿no? O sea, así como que, o soy muy bueno porque no hay preguntas, o soy muy malo porque no me entendieron nada. Eres bueno. Y sí entendí. Qué bueno, Esther. A ver, vamos a, nos queda como media hora del taller. Vamos a tomarnos, a ver, vaya, les voy a mandar, es que no tenemos grupo de WhatsApp todavía, eso hay que hacerlo. Les voy a dejar en pantalla la lista de las 40 ideas y avíntense inténtenlo, empiecen a garabatear un ejercicio en 10 minutos, a ver qué logran hacer, por lo menos ideas, que se empiece a ver el tallereo y luego hacemos, tenemos la fortuna de que aquí hay compañías que tienen algún recorrido, entonces Alex nos puede ayudar a hacer como algunas salas, como en otra ocasión lo hicimos en otro taller, nos dividimos y pues talleren entre ustedes, a ver qué aparece. Empiezan a convocar a la escritura, porque eso nos vamos a empezar a abocar. Abriremos el grupo de WhatsApp y si no está abierto todavía, y les compartiré ese material. Por ese material ni se preocupen, ¿no? Las lecturas que vimos hoy, la lista de las 40 ideas se las mando. Ese no es ningún problema. Por ahí incluso el texto de Borges, el de Martín Luis Guzmán, es fácil de enviárselos. Ustedes van a tener que hacer esa chamba de la lectura, ¿no? Porque pues eso solo lo pueden hacer ustedes. Es el proceso que solo les toca a ustedes. Entonces, a ver, les comparto voy a cerrar el video, pero les voy a compartir la lista para que le puedan tomar una captura de pantalla o algo. O simplemente pues la lean y se van a acordar porque pues no les va a dar tiempo de trabajar todas. Pero ahí están las ideas, ¿no? A ver, tengo las 8:02. A las 8:12 le pido a Alex que nos ayude a abrir las salas y nos organizamos para hacer un tallereo pequeño entre nosotros. Ahí los dividiré con algunos compañeros que nos puedan ayudar, que ya tienen algunas horas de vuelo en la escritura. Y pues vemos qué va saliendo. Entonces ahí nos vemos en 10 minutos. Ahí váyanse a dar una idea, a ver qué se les ocurre. Nos vemos a las 8:12. Ahí dejo la lista, por lo menos hasta déjenme algo más chiquita para que salga un poco más de números. Ahí está por lo menos la primera hoja. Ya al final del taller vemos lo del grupo de WhatsApp y demás. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, en cualquier número de persona o tienen que ser en primera. En el que tú quieras, Esther. Tú ahora sueltas la pluma, sin miedo, aviéntate al agua. Si te ahogas, te regresamos al chapoteadero.
Bueno, vamos volviendo. Quiero volver. Hijo de, ya. Y dicen los psicólogos que no da sed, ¿no? Que es imposible que una frase dé sed, pero es así, ¿no? También cuando escucho a Cornelio Reina. Bueno. ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó, Ale? Dime. Alejandra Cruz. Alejandra Cruz. ¿Tienes algún comentario? Ya lo tengo. ¿Ya no? Ya lo tengo escrito. Ya tiene su texto. ¿A eso te refieres? Sí. Ok. Pues miren, ahora va a ser como difícil que lo podamos, lo van a tener que leer. Si tuvieron la fortuna de escribirlo a lo mejor en computadora y compartir pantalla, a lo mejor se puede. La idea es como que hoy hagan una parte de ejercicio oral. Es como que le vayamos perdiendo un poquito el miedo, ¿no? A la página, que vamos teniendo botando algunas ideas. Entonces vamos a hacer, ¿cuántos somos? 20. Vamos a hacer 5 grupos de 4 y le voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden a coordinarlos. Le voy a pedir a Alex que nos ayude a coordinar un grupo. Le voy a pedir a Atza que nos ayude a coordinar otro. A Ricardo Zaraco y a Lucina que nos ayude con otro. Y nos vamos cada uno a diferentes talleres, ¿no? Y ahí quien quiera comparte. Vamos a hacer esto de 8:15 a 8:30 para que les dé la mejor oportunidad de un par de ustedes de platicar su texto. Aunque sean ideas, lo que han logrado hacer en 10 minutos, sé que es poco tiempo, pero la idea es como que empecemos a poner en práctica esto, ¿no? Vamos a hacerlo lo más práctico posible. Entonces, Alex, por favor. Sí, claro. Dame un segundo, Armando. Claro, Alex. Ahí que nuestros amigos nos ayuden a coordinar. Ya saben, el tallereo con respeto. Los comentarios son a los escritos, no a la persona. Tampoco se lo tomen personal si le dijeron, no, pues eso no se entendió. Justo. Dice Atza que le va a ser complicado coordinar un grupo. Entonces, a ver, que nos ayuden Ricardo, Lucina, Guille. No te preocupes, Atza. Al contrario, pues gracias. Que nos ayuden a Yive. Que tengan una coordinación internacional. Coordinación de lujo. Esas coordinaciones no las tiene ni Obama. O sea, para que vean. Ok, entonces movemos a Ani a la sala 5. Y a ver a quién regresamos. 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4. Atza muy internacional también, ¿no? Anda como de Catepec a la Ciudad de México y créanme que luego tarda más que llegar a Colombia, ¿no? En estos transportes, estos traslados. A la 4, solo 5. Ok. Infancia, ¿no? Hola, Alex. Hola. ¿Tú escribiste algo, Alex? No, más bien como que me confundí entre las salas, pero Ok. los escucho. Esther, hola Esther, ¿tú qué escribiste? O sea, ¿qué tema o qué idea agarraste? No lo he terminado, pero ya llevo unos renglones. Por eso, ¿qué tema agarraste? Pues recuerdos de la infancia, porque ninguno de los demás están muy largos y si empiezo a contar, me tardo mucho. Recuerdos de la infancia. Sí. Entonces tenemos un producto de la infancia, curiosamente, que nos dice Mariana, un recuerdo de la infancia que tiene Esther. Y les comparto que yo traté de trabajar así, un esquema al menos, el último día en la vida de un personaje histórico que admiro, y elegí a María Antonieta Rivas Mercado.
que es Ok. una mujer que para mí ha sido un parteaguas en la historia cultural en México. Ese es al menos por lo que la admiro. ¿Nos quieres compartir, Mariana, brevemente algo que trabajaste? Mira, lo voy a leer. Va. Dice, ¿alguien recuerda las pizzerolas? Yo recuerdo que me encantaban. Según mi memoria, fueron las primeras botanas de bolsita que probé por allá a mediados de los 90, cuando era todavía una niña pequeña. El recuerdo más vívido que tengo de ellas es un viaje a Guanajuato, a la ciudad de Guanajuato, con mis abuelas y su esposo y mis tíos, que eran niños igual que yo en ese entonces. Recuerdo que compramos una bolsa grande cuando íbamos hacia allá. E íbamos en el coche comiendo pizzerolas mientras viajábamos. Oh, porque los viajes con Fernando, el esposo de mi abuela, eran lentísimos. Ahora que recuerdo esa mañana ya lejana, me viene a la imagen de mis tíos y yo niños, aburridos de viajar en la parte trasera del coche. Y, y cuando parábamos en gasolineras, bajábamos entusiasmados, como esa vez en la que compramos las pizzerolas. Sé que ahora existen en forma de Doritos, pero no son lo mismo. Esos nunca me supieron igual que las pizzerolas de mi niñez. Y ese es mi texto. Gracias, Mariana. ¿Qué consideras tú que lo podría enriquecer? Digo, estamos hablando que ahorita fue así de un asalto mental, pero ¿cómo lo podrías enriquecer? Brevemente, dime 2 aspectos. Bueno, Para que- o sea, enriquecer en qué sentido. Ajá, ¿cómo podrías hacer ese texto más rico? ¿Qué datos le pondrías? Vamos a hablar de datos. Pues quizás ponerle más detalles de ese viaje. Ok, Bueno, tú dices detalles del viaje, ¿qué más? y bueno, obviamente una revisada, eso sí, obvio. Y quizás añadir más aspectos de lo que, bueno, es que fue un recuerdo fugaz que me vino cuando me acordé de Ok, las pizzerolas, entonces podría estar recordando más sobre ese viaje y ponerle más de lo que recuerdo ahí. ok. Alex, ¿tú qué le agregarías como dato? En general, está completa la descripción, hace una evocación a una época específica que es los 90, quizás, no sé, abondar un poco el detalle de la fecha, pudiera ser, ya comparó las pizzerolas con los Doritos, que también sería otro referente, un poco más de contexto, si acaso apretar hay algunos detalles, pero como esqueleto está bien armado para un primer ejercicio. Nada más sería afinar detalles y otras cuestiones ahí como para hacerlo un poco más emotivo, si acaso. Ujú. Yo te sugeriría describir a las pizzerolas, porque tú estás en el entendido que todos conocieron las pizzerolas y que tenían la bolsita verde, que eran redondas. Ajá, Descríbenos el producto, la marca del producto. La bolsita verde que lo llegó a anunciar Patti Manterola, haciendo alusión su apellido con la con la marca, marca, sí. que era de Sabritas, o sea, esos detalles, aunado a lo que decía Alex, a lo que tú tienes, creo que pueden hacer más redondo el ejercicio. Ok. Porque sí, o sea, sí es interesante la parte vivencial y la parte de la memoria, pero tú das por hecho que todos en este mundo ya probamos una pizzerola y las ubicamos. Ajá, ¿Va? va. Órale. Dime. No, Ah, ya. perdón. Sí. ¿Nos puedes compartir tus trabajos, por favor? Sí, gracias. ¿Me oyen bien? Sí, súper bien. Ok. Mira, es que no tengo luz y entonces por eso está la cámara, tengo apagado porque no tengo luz. Pero ya me puse aquí una lamparita, te voy a leer. Ok, para darle agilidad, ¿qué Dice, trabajaste?
Pues lo que te digo de la infancia, Ajá, dice, cuéntalo. después de la huelga, pocos jóvenes del barrio nos inscribimos en la secundaria diurna César Sandino número 200, por lo que en el año en el que entré no hicieron examen de admisión. Es que como lo borré mucho, dice durante los últimos años que había permanecido en la primaria, había estado en la fila de los burros y ahora por fin estaba en una escuela para burros. Con la diferencia de que los profesores eran accesibles, me trataban bien y vivía yo sin etiquetas. Distintos a aquella vieja horrorosa que me dio clase en quinto y sexto año. En quinto y sexto año de primaria, que no se cansaba de acusarme con mi mamá. Todo mi panorama cambió cuando conocí a mi maestra de español, con sus lentes gruesos, sus sacos rojos y el encuentro con la lectura. Ahora que veo su fotografía, creo que cada día me parezco más a ella. Cuando veo la mía en mi identificación como maestra de literatura. Sí. Gracias. O sea que nos estás hablando en concreto, por lo que entiendo, de tu estancia en la secundaria. En la secundaria. O sea, no hablas de un día en particular, sino cuando estás cursando la secundaria, ¿no? Transición, Ok. ajá, de la primaria a la secundaria. Bueno, ¿tú qué consideras pudiera ser más redondo tu trabajo? Híjole, soy muy vanidosa. A mí me gusta como me quedó. Es cierto. Pero pues no sé, a mí me gustó. No sé si le falta algo, me pueden decir. Bueno, yo tengo Pero algunas ahorita observaciones. A ver, Alex. te lo leí así porque está todo Alex, tachoneado, ¿tú no qué tenía goma. comentarios tienes? Me distraje un poquito con la Ok, lectura. no te Una preocupes. Mariana, ¿algún comentario? Híjole, pues creo que tendría que volverlo a escuchar porque hubo una parte de la lectura donde se enredó un poco ella y ya me perdí. Ok. Yo te sugeriría, Esther, que nos contextualizaras. Tú hablas de una huelga. ¿Qué huelga? ¿En qué ciudad? ¿En qué delegación? O sea, no sé, tú hablas de una huelga, imagino que fue un evento importante en la historia, pero que nos contextualices después de la huelga de tal o de tal lugar. Eso, dice, después de la huelga, o sea, en esa escuela Por donde me eso es que estoy inscribí. terminando. ¿Me permites un segundo, Esther? Ajá, sí. Gracias. O sea, aquí los comentarios es a nivel, yo como lectora, no estoy diciendo que sea crítica literaria, ni mucho menos. Ajá. Como lectora, considero y me haría más entendible el texto si tú me clarificas la huelga, si tú me clarificas alguna delegación o alguna colonia en particular, y tú me hablas un poco del contexto, o sea, tú dices de que venías de una escuela primaria, pero a lo mejor si me compartes el nombre de la escuela primaria y remarcas que para ti lo importante es la transición de la primaria a la secundaria. Porque si bien es muy interesante lo que comentas, estás hablando de los recuerdos como del primer año de secundaria. Sí. Y creo que por lo que tú mencionaste, para ti lo fundamental es la transición. Y ahí rescatas mucho a la maestra de español que tuviste, que te marcó y que fue una gran influencia. Entonces, yo te sugeriría que a lo mejor incluso titularas tu trabajo o lo acortaras a decir, mi influencia en la literatura, y nos hablas de tu maestra o la transición de la primaria a la secundaria, para que tu trabajo se enfoque en esa línea y realce pues la alegoría que le haces así sea tu maestra o esa transición. Pero pues como siempre, la última palabra la tiene el autor. Sí, gracias.
Sí, pero es eso, que pues no tengo casi luz y todo está tachoneado, pero lo voy a pulir y le voy a incluir más datos para que se entienda bien qué es lo que estoy diciendo. Ok, gracias. Ana Gracias. Yive, nos vas a tallerear, Ana Yive. No, es que yo no sé, el computador se me demoró y me entré a la otra sala y como que no me oían o no sé si era que estaban. Estás en la sala 1, no sé si Alex te puede echar la mano. Sí, de hecho desbaraté el último grupo por lo que me comentaba Ani, de que no se escuchaban y prácticamente no estaban haciendo el ejercicio. ¿Tú escribiste de algo, Ana Yive? Tengo mi ejemplo, si me oyen ahí. Con Sí, estática, un poquito. pero ¿sobre qué idea escribiste? Bueno, yo creo que tomé, o traté de tomar lo del juguete preferido de infancia, recordando mi juguete. Entonces, ¿verdad? Sí, tu juguete, ¿cuál fue? Si me oyen mejor. ¿Sí me oyen mejor así? Sí. Sí, es que de pronto se desconectan los audífonos. Les leo entonces lo que tengo. Pues no lo completé, pero bueno, completé una gran parte. Dice, al regreso del colegio con mi hermano a la casa la encontramos vacía. No estaba ni mi mamá. Trotsky estaba tan asustado que ladró sin parar al vernos, como si no nos conociera. Somos nosotros, le dijo mi hermano, y se dejó entonces acariciar. Se le tiró encima moviendo su colita muy apresurado, como si volviera a verlo después de mucho tiempo. Mi hermano me tomó de la mano y entramos a la casa tratando de no hacer ruido. En ese momento sentí miedo. Mi mamá no se veía por ningún lado. Y la nevera, el televisor, las sillas del comedor y mi pequeña muñeca Lola no estaban. La casa estaba en desorden. Mi cabeza también se puso en ese estado. Se habían ido y nos habían dejado abandonados, le dije a mi hermano. Ahí voy. Entonces creo que con el recuerdo de un robo, pues sí ocurrió ese robo en otra ciudad que nos viajamos muy niños. Bueno, yo estaba muy niña. Entonces recurrí a ese recuerdo y ese recuerdo me llevó a la muñeca Lola. Wow. Ok, te vas a ir por un recuerdo de la infancia, resaltando en tu caso el juguete favorito, ¿no? Sí, yo creo que voy a tomar ese objeto. Va. Para describirnos ¿piensas describirnos a la muñeca Lola? Ay, no le entendí muy bien, Lucina. ¿Perdón? No, no te preocupes. Bueno, les comparto a Esther y Mariana que Ana Yive nos acompaña de Colombia y ella tiene un espacio que se llama Gramata y participa en varias revistas literarias. Entonces tiene varias horas de vuelo aquí con la pluma y siempre su opinión y su punto de vista, al igual que el de todos, pues es valioso. Pues esperamos verlo terminado, Ana Yive, porque creo que no nos escuchas bien y tampoco te escuchamos muy bien. Sí, se oye un poquito intermitente, pero bueno, ya me separé un poquito del computador, a ver si de pronto es que hacía interferencia o algo así. Ah, qué va. Muchas gracias. Alex, lo que tú nos digas, ya son las 8:32. Ok, vamos a desbaratar los grupos entonces. Nos vemos en la sala principal. Ay, caray, ¿qué hice?
hacer 3 y nada más nos va a revisar uno ahí, no le entendí. No, pues mira, ni siquiera me puedo comprometer a más, ¿no? Porque tenemos pocas semanas. Digo, háganlos y o sea, yo me comprometo mínimamente a revisarles unos. Luego, si tienen paciencia, pues yo les hago los comentarios para los otros textos, ¿no? Ya quienes han trabajado con nosotros saben que luego estamos en contacto por el WhatsApp y pues me tomo un tiempo para dejarles alguna notita de voz, un mensaje directamente a los textos, alguna sugerencia por ahí. La idea es de que sí, a ver, ya a estas alturas deben saber los que estuvieron con Alex que vamos a hacer una antología y que la idea es de que ustedes puedan postular alguno de sus textos para justo ese libro, ¿no? Y que así se va a hacer impreso. Entonces, pues sí me gustaría invitarlos a que apuesten por el texto que crean más logrado para ese envío, ¿no? A eso es a lo que creo que me refiero, sobre todo con el texto de el mínimo que me comprometo a revisarles. No quiere decir que los otros dos no, pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de espacio, pues sí hay que ser como claros con ustedes, no se vale engañarlos. Así de, Armando, bueno, ya me ha pasado, Armando, te acabo de mandar 5 textos y no me has revisado. Oye, pero pues apenas fue ayer, no, espérate, ¿no? No desesperes. O sea, sí le damos como el chance y la revisión, pero tómate tu tiempo, ¿no? Y también el de nosotros. No sé si te contesté, Esther. Sí, está bien, voy a esforzarme por terminar antes, porque siempre lo dejo al final para enviar rápido. Vale, Sí, muy bien, Esther. gracias. ¿No de qué? Lucina, ¿qué pasó, Lucy? Entonces, máximo 500 palabras el correo de Sembrando Voces. Imagino que es en Arial 12 a doble espacio, al margen que me dé por default Word. Sí, esa es la idea. Ok. Y, o sea, doble espacio. Simón. Va al correo de Sembrando Voces y elijo alguno de los que llevé. O sea, alguno de la numeralia del 1 al 40. Muchas gracias. ¿No de qué? Listo. ¿Me repiten, por favor, las especificaciones? No vamos a hacer un grupo de WhatsApp, les vamos a mandar un correo, por eso no se preocupen. Digo, te las digo rápidamente. Arial 12, 500 palabras, y con doble interlineado, con el margen que te da por default Word. Pero eso te lo mandamos en un textito para que no te preocupes por eso. Gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más? ¿No? Yo nada más una aclaración. En la mesita de trabajo que tuvimos ahorita, tuvimos como una duda de cuándo diferenciar, de cuándo es un relato y cuándo es una crónica o un texto de narrativa de la memoria. Yo me enfoqué un poquito más en trabajar, en comentar, en explicar que íbamos a hablar de narrativa de la memoria, que iba un poquito más allá de la crónica, ¿no? Tuvimos textos muy, muy bonitos, pero hubo uno, el de, ¿cómo se llama? Se me perdió. El de Ronald, que se nos hizo como un relato. Entonces, todos nos quedamos así un poco confundidos de cuál sería una de las principales características para decir que estamos haciendo una crónica, por ejemplo. Tiempo y espacio. Mira, creo que eso que acabas de mencionar, el tiempo, el espacio y la asociación de hechos, ¿no? Y el tema del testigo. Pero que luego tampoco es tan sencillo, ¿eh? O sea, siempre que hablo de la crónica, siempre me remito a la figura del ornitorrinco, hablando de Juan Villoro. Juan Villoro. Porque la crónica es un género híbrido. Es más, les voy a compartir un textito que hemos trabajado en un taller de cuento que se llama Dedos de Luna. Y si ustedes es un texto de tono infantil, apareció en uno de los libros de primaria, pero si lo leen, está totalmente el tema de la memoria, y es un cuento. Entonces, tampoco se traumen con eso. Tráumense más bien por la parte de la memoria, que yo creo que es lo que les va a dar ruta, y no, a ver, la teoría de los géneros literarios debe ser ruta, no debe ser mordaza, no debe de ser camisa de fuerza. Es que si no es crónica, no es narrativa de la memoria, no. A ver, convoquemos esta parte de la memoria y dejemos que fluya más allá si es cuento, si es crónica. Ya luego, para eso es el tallereo y nos vamos a ir acercando. En medida de que avancemos, ¿a qué se parecen más?
Simplemente para eso sirven los géneros literarios, ¿no? Porque incluso en plena posmodernidad, los que estuvieron con nosotros en el taller de minificción, hablamos de la caída de los grandes metarrelatos, ¿no? De esas grandes categorías de, ¿es novela? ¿O es novela ensayada? ¿O es biografía novelada? ¿O es ensayo novelado? O sea, híjole, querer ponerse tan puntillosos, a lo mejor si estuviéramos en un taller de poesía y si yo les dijera, a ver, vamos a hacer un soneto en decasílabo con rima consonante, ahí sí no hay otra. Es soneto en decasílabo con rima consonante, ¿no? Pero aquí la invitación es más abierta, ¿no? No tenemos todavía esa camisa de fuerza. E inclusive, cuando ustedes revisen grandes antologías de crónica, como la que en algún momento realizó Carlos Monsiváis, se van a encontrar textos que están más cerca del cuento que de la crónica, ¿no? O entrevistas. Ahí aparece alguna entrevista de Ricardo Garibay que le hace al Paz Olivares y está dentro del libro seleccionado por Carlos Monsiváis, ¿no? Digo, creo que Carlos Monsiváis sí sabía mucho más de crónica que todos nosotros juntos y le incluye. Esos son los dilemas que hay a veces con géneros fronterizos, ¿no? Que se diluyen, como puede ser la minificción, la crónica, ¿sí? A mí me interesan mucho los géneros híbridos porque son más allá de las etiquetas, ¿no? Pero acuérdense que deben ser rutas, no camisas de fuerza, ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguien más? Guille, gracias. Muchísimas gracias, sí. Nada de que gracias son los pulques. ¿No? ¿Nadie más? Bueno. Pues estaremos en contacto, haremos por ahí un grupo de WhatsApp para hacerles llegar los materiales, para que no estén preocupados de, oye, Armando, ¿y dónde venía esto? Y ya tenga mi número, a lo largo de la semana si tienen alguna duda en lo que van creando, me mandan un mensajito y lo podamos resolver. Digo, a lo mejor no les contesto inmediatamente, tampoco se desesperen, pero antes de un año ya les contesté. Entonces, bueno, pues mi pasos dejo, mi pasos doy. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos Bueno. por la asistencia. Igual recordarles del formulario, ahí se los volví a dejar para quienes entraron al último. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, Alex. Gracias, Armando. Alex. Gracias, buenas Gracias, Armando. que Hasta luego. estén bien. No, de qué, hasta luego. Buenas noches, Bye. gracias. Hasta Adiós, luego. Maura. Gracias. Bye. A todos, a Guille. todas, a todes, terrestres, guanajuatenses, colombianos, guatemaltecos, De feños. Aunque ya no. chilangos, ¿no? Ese es un buen dilema para hacer un ensayo. Chilango, defeño, Mexiquenses. CDMX, mexiquenses, Soy de mexicana. Tlalnepantla, ¿no? No, de Coacalco. Ah, es que cuando estás con El Iván. que es de Tlalnepantla sí, es mi es novio, cierto. yo no. Ujú. Mexiquenses todo lo del estado, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí. Sí, nosotros somos mexiquenses. Coacalquense, entonces, para ser más Coacalquenses. particular, ¿no? Más local. Sí, van a poder ver la sesión grabada. Sí se grabó. Nos hizo favor Alex de dejarla grabada. ¿Vale? Para cualquier duda. Y de todos modos, vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Cualquier cosa, me ponen un mensajito. Cualquier duda que tengan.